noches. Muchas gracias por su asistencia a la clase. Esta clase está siendo grabada para poderla subir y cargar a la plataforma de Desayuna para que ustedes puedan revisar la clase sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, bueno, buenas noches a todos. Vamos entonces a iniciar nuestra clase del día de hoy. Y para ello ya voy a proyectar Desayuna para que empecemos como revisando nuestra clase. Hoy vamos a ver un tema que se llama control de inventarios o gestión de inventarios y vamos a abrir un poco la temática sobre este tema. Entonces voy acá a compartirles pantalla. Listo, acá ya estoy compartiendo. Listo. Entonces, recuerden que en este momento estamos en nuestra fase de planeación en la guía de aprendizaje número 3. Entonces vamos a ingresar a nuestra guía para hacer como un recorderis de lo que hemos visto, ¿vale? Entonces, listo. Entonces, vimos una evidencia que habla nuevamente, como vuelve a recalcar los conceptos que también estuvimos viendo finalizando la fase anterior, y era todo lo que son los conceptos de oferta y demanda, cuál es la diferencia entre oferta y demanda y mercado, donde también debemos identificar para la empresa que seleccionemos un detalle más específico de todas las estrategias de publicidad y promoción que se implementan, identificar qué tipo de mercado es esa empresa, también, digamos que reconocer y entender cómo funciona esa sinergia entre la oferta y la demanda de la empresa seleccionada. Estas evidencias deben hacer un informe en un documento en Word que pueden pasar posteriormente a PDF donde se coloquen como todos estos puntos. Y posterior a esto se solicitó que hagan un ejercicio de un pronóstico de la demanda. No, en este vamos a hacer el punto de equilibrio. Entonces acá se les solicitó que haga un ejercicio de punto de equilibrio para comprender cómo funciona el punto de equilibrio. Acá lo que les estaba pidiendo era que ustedes, digamos, que se inventaran o plantearan unas ventas para un número de meses y después van a proyectar el siguiente mes utilizando la proyección de la oferta y la demanda. Listo, acá. Esa es esta que está acá y la anterior que hablamos es la de calcular el punto de equilibrio. Entonces son 3 evidencias que hemos visto hasta el momento, que son esas 3. Entonces, un pronóstico de la demanda, ¿cierto? Utilizando, digamos que la técnica que vimos en la clase pasada, calcular el punto de equilibrio y el ejercicio o el informe de la oferta y la demanda de la empresa. Esas son las 3 evidencias que hemos visto hasta el momento para esta fase de planeación. El día de hoy vamos a empezar a ver algo relacionado con control de inventarios. Entonces, no sé si tengan alguna duda, chicos, con las 3 primeras evidencias que hemos visto. Recuerden que con las últimas 2, con ambas nos apoyamos en video de YouTube, donde nos explican cómo calcular el punto de equilibrio, y en la otra, otro video donde nos explicaba cómo calcular el pronóstico de la demanda. Entonces, no sé si tengan alguna duda con esas evidencias que ya se han visto. Si no, pues vamos pasando a la del control de inventarios. Listo, Juan Carlos, dime. Doctora, buenas noches. Tengo una inquietud con el ejercicio de proyección de oferta y demanda, ¿cierto? Más que todo, la verdad es que realizarlo según pues como está en la clase, o qué, la verdad no tengo muy claro ese punto ahí. Vale, entonces acá
en esta clase donde hablamos sobre, acá, sobre esta evidencia, se solicita que apliquemos el método cuantitativo pronóstico de la demanda. Entonces, en esta clase pasada vimos un método cuantitativo de pronóstico de la demanda, donde se hace el ejercicio en una hoja de Excel, donde se pronostica con un promedio ponderado de 2 o 3 meses, dependiendo de lo que más se ajuste, para poder proyectar el siguiente mes. Entonces, ustedes deben hacer el ejercicio de acuerdo a cómo está en la clase y en el video que vimos en la clase, donde ustedes deben, no sé, colocar las ventas de 18 meses para poder hacer el cálculo en Excel del pronóstico para el mes 19, ¿cierto? Entonces, eso es lo que necesito que ustedes hagan. Me van a pronosticar un mes basado en los datos de 18 meses anteriores que ustedes van a plantear utilizando ese método cuantitativo del pronóstico. En esa clase, pues, se explicó cómo se hacía y se envió un video. Igual les voy a volver a compartir como el video donde se hace la explicación y ustedes deben hacer ese mismo ejercicio, pero para la empresa que ustedes seleccionaron. Entonces, por ejemplo, ustedes van a colocar datos aleatorios. Entonces, tú vas a decir, yo, ok, en el mes 1 vendimos, o pueden hacerlo en dinero o lo pueden hacer en unidades. Entonces, no, yo para el mes 1 vendí 1000 unidades de mi producto, para el mes 2 vendí 1200, para el mes 3 vendí 1800, pero para el mes 4 vendí solo 800, pero para el mes 5 vendí 1000, así, y después cuando tengan los 18 datos, utilizando ese método van a calcularme el pronóstico del mes 19. ¿Listo? Y eso lo hacen teniendo en cuenta pues el Excel y haciendo la réplica, y lo que deben subir es ese ejercicio en Excel donde ustedes identifiquen cuál es bueno, como que cuál es el pronóstico para el mes 19 y cómo lo calcularon, y así es como una pequeña conclusión del ejercicio. O sea que, bueno, para quedar claros, entonces en ese punto hay que hacerlo conforme pues está en el video, ¿cierto? Ajá. Y en la tercera evidencia, que es informe de aplicación de pronóstico cuantitativo, ¿esa cuál sería, más o menos? O sea, que los dos suenan como muy parecidos. A ver, la primera que se llama evaluación de oferta y demanda Proyección. es el informe escrito, ¿sí? El informe Exacto, es así. escrito, ese está claro, ¿sí? Ese es el informe escrito donde tenemos que hablar la diferencia, deben ustedes definirme la diferencia entre mercado, oferta y demanda, donde deben detallar un poco más profundamente cuáles son las estrategias de publicidad y promoción que tiene la empresa que ustedes seleccionaron, definir qué tipo de mercado tiene la empresa, si es un monopolio o es un monopsonio o qué tipo de mercado son, dependiendo del tipo de mercado que tengan. Eso sería como lo que esperaríamos en esa evidencia. ¿Listo? En esta primera evaluación de la oferta y la demanda. La Bueno, siguiente es sí. ejercicio, proyección, oferta y demanda. En esta tienen que hacer el ejercicio de punto de equilibrio. Es el video. Ese es otro video. Son dos videos. Y esa fue la clase antepasada. Ahí vimos punto de equilibrio. Entonces, en punto de equilibrio, ustedes lo que deben hacer es calcular lo mismo. Para esa empresa que ustedes tienen, van a hacer un ejemplo, no sé, con supuestos sobre los costos fijos, los costos variables, el precio de venta de su producto, y con eso ustedes pueden calcular el punto de equilibrio, de acuerdo al ejercicio que está en el video. El punto de equilibrio es, pues, la cantidad de unidades que ustedes deben vender mínimo para estar en equilibrio, no perder o no ganar. ¿Listo? Ese es el segundo. Y el tercero sí es el pronóstico de la demanda que te expliqué al principio. Esas son las evidencias. Y no hay por ahí es que un informe de aplicación de pronóstico. Ese es el que te estoy diciendo. Informe de aplicación de pronósticos cuantitativos. Ese es el que tiene que ser el pronóstico de la demanda. Ok. Entonces, este es el pronóstico, el anterior que sería ejercicio, proyección de oferta y demanda es el punto de equilibrio, y el otro, evaluación de la oferta y la demanda, es el informe. Ok. ¿Listo? Listo. Listo, Sí, perfecto. gracias. Bueno,
¿Alguna otra pregunta? ¿O estamos ahí claros? Listo. Creo que no veo más manitos arriba. Entonces voy a continuar. Entonces, para el día de hoy vamos a hablar sobre inventarios. Entonces, esperen, yo voy acá a silenciar el micrófono para... Ya. Entonces, ¿qué nos dice por acá? Nos dice, la administración de inventarios se basa en políticas que permiten decidir cuándo y cuánto se debe reabastecer para mantener material disponible. Además, se debe contar con información precisa de las existencias disponibles en bodega, la cantidad de producto que está pendiente por llegar o en tránsito, y para eso se requiere información precisa para tomar buenas decisiones. Los indicadores son definidos por la alta dirección de acuerdo con los objetivos que se han trazado. Con ellos se busca medir y analizar los procesos, políticas, procedimientos que se han definido en la cadena de abastecimiento. Están teniendo éxito o de lo contrario deben ser ajustados en alguna parte del proceso para lograr el cumplimiento del desempeño o resultados esperados. Lo anterior es lo que se pretende lograr al realizar todos los aspectos inmersos en el desarrollo de esta competencia. Entonces, acá básicamente vamos a hablar sobre control de inventarios, vamos a hablar sobre la importancia que tiene el inventario activo y que sea un inventario eficiente, que sea un inventario organizado, debido a que basado en el inventario se centra en muchas decisiones importantes y del buen manejo y el control que se tenga de esas existencias va a depender la productividad y los buenos resultados. Por eso las empresas diseñan políticas que se adaptan para lograr el correcto funcionamiento de los inventarios para minimizar costos y garantizar la disponibilidad de mercancía. Entonces, el control de inventario es muy importante para poder generar una oferta competitiva en el mercado. ¿Por qué? Porque basado en el inventario se toman muchas decisiones, se toman decisiones de pronóstico, se toman decisiones de compras, ¿cierto? ¿Qué tanto debo comprar? ¿Qué tanto me falta? ¿Qué tanto tengo? Y con eso, pues, poder, digamos, que generar, digamos, que ese tipo de decisiones. Entonces, primero hagámonos una pregunta y es, ¿cuál es la importancia de la eficiente y correcta gestión de inventarios para la productividad y competitividad de una empresa? Es muy importante preguntarnos esto porque pues nosotros como logísticos que se van a graduar de acá, este tecnólogo, pues es importante tener como muy presente la importancia de los inventarios. ¿Por qué? Si yo tengo un inventario mal gestionado, ¿qué va a pasar? Voy a tener desorden, no voy a saber qué material tengo, no voy a saber dónde está ubicado, no voy a saber decirle al área de compras, oiga, me está faltando esto, o no voy a saber cómo actualizar el sistema si yo tengo o no tengo algo y me voy a dar cuenta cuando lo voy a usar y no lo tengo. Hablando, por ejemplo, de materias primas, entonces, por ejemplo, si yo necesito tener un stock mínimo de seguridad en mi inventario de tantas cajas como insumo para mi producto, y yo por alguna razón no las tengo bien ubicadas, no tengo contabilizado el inventario, no sé exactamente cuántas cajas tengo en el inventario, entonces yo creo que tengo 100, pero en realidad tengo 20, y llega un imprevisto de un pedido de un cliente y tenemos que empacar y tenemos que sacar las cajas. Y se dan cuenta que no tienen 100, que es el inventario mínimo de seguridad, se dan cuenta que tienen 20. Entonces empiezan a dar cuenta que faltan cosas, que faltan cajas. ¿Y esto qué va a pasar? Que va a generar malestar, sobrecostos, ¿cierto? Porque ¿qué va a pasar? Va a tener que buscar compras, unas cajas, como sea, que le lleguen ya, que le lleguen urgente. Y cuando se compran se hacen esas compras de emergencia, normalmente el sobre es más alto. Obviamente va a haber un tema de demoras y de pérdidas de tiempo en la producción o en la planta, y esto pues hace que también generemos pérdidas y sobrecostos allí. Entonces, eso hablando de materias primas, por ejemplo, hablando también de producto terminado, un inventario de producto terminado. Yo no sé cuánto producto terminado tengo o no tengo muy organizado o no tengo muy controlado. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que yo, el área de pronósticos o de planeación de la demanda, que normalmente las fábricas y los productores tienen un área de planeación de la demanda, tienen que revisar qué tienen ellos en la bodega de producto terminado, qué cantidad de productos tienen. Yo tengo tantas unidades de esto, tanto de esto, para con eso ellos saber cuánto van a mandar a hacer.
¿Por qué? Porque no podemos hacer una sobreproducción, porque eso nos va a generar un sobrecosto, nos va a generar también un problema de almacenamiento y costos de inventarios, costos de materia prima, vejez del inventario, que eso al final pues es dinero que está quieto, pero tampoco me puedo ir por debajo, porque puede ser que yo tenga una temporada buena y no tenga cómo responder a los clientes, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante el inventario y el control adecuado del inventario, de la organización del inventario. En un almacén lo más importante es la organización, es tener un inventario y un almacén ordenado, organizado, demarcado, contabilizado. Ya hoy en día hay muchos aplicativos y software para poder contabilizar el inventario, para poder hacer un inventario mucho más rápido, salida y entrada de todas las unidades de los insumos, sea mucho más sencillo y con esto poder tener mucho más controlado lo que tenemos en nuestros almacenes. Bueno, entrando en contexto, primero vamos a entender qué es la mercancía y cuáles son los tipos de mercancía que existen. Nosotros ya hemos hablado también acá sobre carga, ¿cierto? ¿Cuáles son los tipos de carga que existen? Y en realidad la mercancía es similar o igual a la carga, ¿no? Entonces en algún momento lo hablamos en carga por modos y medios de transporte, por saber en dónde voy a tener que yo movilizar y transportar mi carga. Y acá estamos hablando de almacenamiento. Lo mismo, yo tengo unas categorías de almacenamiento. Entonces la mercancía es un producto de un proceso de fabricación que lleva un inherente coste por su elaboración, como mano de obra, materia prima, maquinaria, almacenamiento, etcétera. Y por esto buscan comercializar sus mercancías para obtener ganancias. Básicamente las mercancías son los productos, los insumos, bueno. ¿Existe qué tipos de mercancía? Perecedera, cuya vida útil es de 1 a 7 días. No perecedera, mercancías con una vida útil mayor y que pueden ser alimentos empacados al vacío. Mercancía frágil, productos que pueden sufrir daños. Peligrosa, químicos inflamables derivados del petróleo o gas. Sobredimensionados, que tienen un gran tamaño. Entonces hay diferentes tipos de mercancía y para ello también existen diferentes tipos de formas de almacenar, formas de tener, digamos que ese almacenamiento y ese inventario como controlado. Les voy a mostrar este material acá. Entonces, para ustedes entrar a este material que estoy viendo, podemos ingresar acá por la actividad proyecto, ¿cierto? Donde dice material de formación, control de inventarios. Entonces, acá vamos a acceder a nuestro recurso web y vamos a tener una pequeña introducción. Ya les voy a volver a compartir un segundo con sonido para que veamos el video. Control de mercancía. Los inventarios son necesarios e inevitables en una organización, ya que permiten responder a tiempo a los requerimientos de la demanda. Ni la producción ni la entrega de productos pueden ser inmediatos. Es por esta razón por la cual los inventarios se convierten en un activo de gran importancia, ya que pueden impactar de forma positiva o negativa las finanzas de una empresa. Una correcta gestión de los inventarios permite contar con las existencias requeridas en el momento justo, disminuyendo las pérdidas por escasez. Además, una buena planificación permite conocer cuántas unidades y en qué momento se deben reabastecer o producir, qué productos son los que tienen mayor rotación y pronosticar cambios en los precios de insumos o materias primas, logrando optimizar los recursos. Por otra parte, los inventarios excesivos también son costosos para las organizaciones, ya que requieren un gasto importante en su manejo, almacenamiento y control, debido a que, de acuerdo con el tipo de mercancía que se almacene, se pueden requerir espacios con especificaciones especiales para su acopio, como por ejemplo, los alimentos que requieren de bodegas con temperaturas bajas para su conservación y requieren mayor control por su vida útil. Son productos con una mayor rotación. Listo, entonces acá nuevamente nos están como hablando de
toda la importancia y como la relevancia que tienen los inventarios. En los inventarios se tienen muchos términos y conceptos relevantes, pero en el mundo empresarial se requiere de un marco general que se va a trabajar a continuación. Entonces acá ya estábamos hablando de los tipos de mercancías que existen. Bueno, hay como también algo que no va a entrar en detalle hoy, porque eso lo vamos a ver en otra clase, pero hablamos del sistema armonizado. El sistema armonizado es como una codificación que se tiene para los diferentes tipos de materias primas, semiproductos, productos brutos, para cuando se hace exportación de productos, ¿cierto? Como tener ese código único. Listo. Hay diferentes tipos de inventarios. Entonces, de acuerdo con el tipo de mercancías y necesidades de la organización, se pueden clasificar los inventarios. Esto va a permitir a las empresas poder planificar y controlar los materiales y los productos que se emplean en la operación, obteniendo un correcto funcionamiento de la oferta y la demanda. Entonces, hay un primer inventario, o bueno, hay diferentes tipos de inventario. Los primeros que vamos a hablar es un inventario inicial. Se realiza cuando se inician las operaciones. Inventario final se efectúa al término de un periodo contable. Una vez realizado el control de entradas y salidas, este valor es incluido en el balance general de la organización, por lo que aporta información para determinar una nueva situación patrimonial. Entonces, estos son los inventarios. Normalmente el inventario final es cuando se termina el año, que se hace el inventario final de, digamos que todo lo que se tiene de productos y de activos para poder contabilizar esa información. Inventario según la logística. Entonces, inventario de anticipación se tienen con anticipación cuando se conoce o se planean épocas de mayor demanda para cubrir una necesidad futura, como temporadas o promociones comerciales. Entonces, es muy puntual. Entonces, es como, ¿en qué momento hacemos control de inventarios? O sea, cuando estoy hablando de inventarios, es también controlar lo que yo tengo en mi almacén, porque estoy hablando tengo un almacén de producto terminado. Mi producto está ahí almacenado. Hacer el inventario es poder identificar qué tengo, cuánto tengo y en dónde lo tengo. Entonces, hacer ese inventario de anticipación o de previsión lo hacen ciertas empresas cuando saben que va a venir, no sé, un tema importante de demanda. Entonces voy a tener que ir a verificar qué es lo que yo tengo puntualmente, ¿cierto? En físico. Yo tengo esto y esto, para poder corroborar también con los sistemas. Inventario de lote o tamaño de lote. Estos se piden en tamaño de lote, ya que es más económico hacerlo así que pedirlo en menores cantidades. Bueno, cuando las empresas manejan lotes de producto. Inventarios en consignación son aquellos bienes que un consignador entrega para ser vendidos. ¿Qué es un inventario en consignación? Es como, ok, yo, por ejemplo, vendo tenis, tengo mi bodega y desde ahí hago mi logística, pero yo estoy vendiendo en Falabella. Y Falabella tiene una bodega de ellos. Entonces, yo le entrego en consignación a Falabella una cantidad de productos que tienen este valor y que se deben vender en estos valores. Y Falabella se encarga de controlar ese inventario para poder hacer el despacho y la logística del almacenamiento de esas unidades mientras se van vendiendo por su página. Eso es un inventario en consignación. Inventario según la periodicidad, inventario perpetuo. Este tipo de inventario permite mayor control, ya que mantiene un registro permanente de todos los movimientos, permitiendo localizarlos en cualquier momento. Entonces, bueno, esto también, digamos que se tiene normalmente en las compañías, se tienen sistematizados los inventarios, sistematizado lo que entra y lo que sale, por ejemplo. No sale ni un tornillo de la bodega sin su pistoleo de código de barras para poderlo descargar del inventario. Eso es un inventario permanente, que todo el tiempo, pero para eso se requiere también tener sistematizado y tener un poco automatizado el tema de inventarios. Inventario periódico. Es el conteo físico en un periodo contable determinado donde se analizan entradas y salidas. Es como cada cierto tiempo se hace. Según la forma, entonces hay inventario de materia prima que mide el stock de existencias de materias primas. De inventario en proceso son los activos que se encuentran en proceso de fabricación, porque puede ser que usted, por ejemplo, fabrica, no sé, para hacer, por ejemplo, la fabricación de tenis, usted arranca haciendo su primera parte del proceso y va almacenando, no sé, las suelas ya realizadas. Y eso después se convierte en un producto intermedio que va hacia la línea de producción donde se van a ensamblar todos los zapatos.
Entonces, esos son inventarios en procesos, poder identificar qué tanto tengo en mi producto en proceso para poder suplir la siguiente actividad. Inventario de producto terminado, pues ya cuando termina el producto y va a bodega final. E inventario en tránsito se denomina cuando, por ejemplo, tenemos que movilizar algún tipo de mercancía de un punto a otro, saber cuánta mercancía se está movilizando. Básicamente el inventario es tener el control de todas las unidades en todo momento, tiempo y lugar. Inventario físico es un conteo físico que se realiza para corroborar existencias reales. Inventario máximo es el inventario máximo de mercancía una organización puede mantener para evitar el incremento de los costos. Inventario mínimo es la cantidad mínimo de inventario a ser mantenida en el almacén y que no afecte por escasez. Entonces acá básicamente inventario máximo y mínimo también habla un poco del stock, cuánto es el stock mínimo, cuánto es el stock máximo de una mercancía para poder, digamos que mantener operación. Estos son como indicadores y definiciones que se deben hacer para tener una correcta gestión de inventarios. Discúlpenme un momento. Listo, acá continuamos. Bueno, entonces estábamos hablando de, esos son algunos de los tipos de inventarios que se realizan. No todas las empresas realizan todos los tipos de inventario, pero sí se realizan, digamos que dependiendo del momento y dependiendo del tipo de producto, el tipo de industria, se hacen pues inventarios que básicamente es, como les decía al principio, como les decía ahorita, identificar dónde está tu materia prima, dónde están tus insumos, cuánto tienes, en dónde están ubicados, tener el control total sobre nuestros productos y nuestros insumos. Listo, ¿qué más nos dice acá en el material? Existen políticas de inventarios, como hablaba en el video también. Las empresas crean políticas y crean procedimientos para poder controlar los procesos. Si las cosas no están documentadas, si las cosas no están definidas, ¿qué va a pasar? Las áreas y las personas van a hacer las cosas de acuerdo a lo que mejor les parece. Y no siempre lo que mejor le parece a Daniela o lo que mejor le parezca a Pepito o a Pepita es lo que más le conviene a la compañía. Por eso es muy importante identificar políticas de compras, políticas de inventarios, políticas de producción, políticas de recursos humanos. O sea, es importante identificar procedimientos y políticas que nos indiquen ciertos temas. Por ejemplo, acá que una variable, cómo se va a almacenar, qué capacidad tiene de almacenamiento tiene la compañía, cuáles van a ser las zonas que se destinan para bodega, cuál es el costo máximo que se va a asumir por unidad almacenada, qué softwares, por ejemplo, voy a utilizar para almacenar, cuál es el tiempo de reabastecimiento, qué tipos de compromisos adquirimos con los clientes, qué tipo de mercancía es la que vamos a almacenar, qué proveedores, por ejemplo, tenemos, si tenemos tercerizado un bodegaje o algo. Estos son algunos de los temas que se pueden definir en las políticas y procedimientos de inventarios. Que más adelante, si algo, vamos a entrar en otras evidencias en más detalle. Funciones de los inventarios, acá para un poco caer allí en cuáles son esas funciones. Los inventarios en una organización son la referencia en todas las etapas de operación, donde el proceso, como materias primas, hasta que terminan como productos terminados que estarán entregados a los clientes, requiere una atención importante, ya que de acuerdo con los tiempos de demora en la cadena de suministro, se definen las existencias y su reabastecimiento, porque una inadecuada administración puede generar pérdidas que afectan en gran medida las finanzas en una empresa.
Entonces, ¿qué nos dice acá? Es muy importante controlar los inventarios, porque allí está la plata, ¿cierto? ¿Dónde está la plata? En los insumos, en las materias primas, en lo que yo invierto y en lo que yo tengo en producto terminado. Entonces, es muy importante cuidar y poder tener esto muy controlado. Entonces nos dice que las empresas o la alta dirección debe tener una buena planificación y administración de los inventarios para poder lograr que, primero, disminuir los costos por pérdidas en diferentes etapas, eh, evitar paradas de producción por escasez, o sea, lo más terrible que puede pasar es que usted tenga una línea de producción activa y que por un tema de escasez de materia prima tengan que parar la producción. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Usted no va a decirle a todos los operarios de la planta, no, qué pena, se me acabó la materia prima, entonces váyase a su casa a descansar y nos vemos mañana y no le pago el día. No, las empresas deben continuar con su operación normal y deben asumir esos costos, ¿cierto? De tener una línea detenida, de no tener una línea en producción por un tema de escasez. Por eso es importante controlar todo el tema de inventarios. Garantizar la disponibilidad de la mercancía ofertada cumpliendo con los requerimientos de la entrega en los tiempos y productos. Acá muy importante que nos habla de tiempos. ¿Por qué nos habla de tiempos? Y mucho más hoy en día, o sea, mucho más hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día hay mucha competencia en las compañías. Ya no es yo soy el único que vendo esto y nadie más lo vende. No, hoy en día todos los productos tienen mucha competencia, tienen mucha oferta y pues la demanda está, pero igual hay muchísima oferta. Entonces es importante competir con qué, con calidad, con tiempos de entrega y con tiempos pactados, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo yo no tengo el inventario y yo vendo y de pronto te van a decir a ti, no, yo te entrego el producto en 5 días y llega otro que te lo tiene de una vez y te lo va a entregar, pues tú te vas a ir con el que te lo va a entregar de una vez. Entonces, es importante por eso tener, digamos que, un inventario mínimo de productos para poder suplir la demanda. Lo otro que queremos lograr es tener el control de los inventarios para detectar los requerimientos reales de compras. Entonces, lo que les decía ahorita, este control de inventarios, esta información, nos ayuda a poder planear y a poder identificar qué tengo que comprar o qué tengo que pronosticar. Permitir a la organización manejar materiales perecederos teniendo un adecuado flujo. Bueno, organizar y planificar el mantenimiento y manejo del almacenamiento, optimizando recursos. Entonces, esas son algunas de las cosas que se pueden lograr como controlando de forma correcta un inventario. Ahora, la ficha técnica del producto la vamos a ver en otra clase porque es otro tema. Y también las TIC. Acá vamos a seguir con los costos, también los vamos a ver en otra clase. Vamos a hablar sobre el sistema ABC de inventarios, que es la evidencia que vamos a ver hoy. Entonces, dentro de los diferentes tipos de control de inventarios está el sistema ABC. En la gestión de inventarios, un método que ayuda a controlar las existencias es la distribución de acuerdo con la importancia, donde los productos se clasifican en categorías A, B y C, dependiendo de la relevancia que tengan en los criterios previamente definidos y que puedan ser rotación, precios, ventas, tiempo, vida útil, etc. Para establecer los parámetros de segmentación de los productos se requiere un análisis de los datos o estadísticas que tiene la organización para que sean determinados de acuerdo con las necesidades y forma de operación de la empresa, permitiendo optimizar los recursos, las funciones, ya que se prioriza la atención en lo que es más importante. El método ABC basa en el principio Pareto o regla 80-20, en el que el 20% del total son los que contribuyen al 80% de la consecución de los resultados. Para eso se dividen las mercancías en 3 categorías, A, B y C, donde el grupo A son las mercancías con mayor relevancia, el grupo B son las de importancia moderada y el grupo C serán las más numerosas, pero las que menos aportan a la empresa. Entonces acá, categoría A, se encuentran los bienes o productos con mayor importancia para la empresa, los que tienen una mayor rotación, son el 20% del total cantidad de inventarios, pero que generan el 80% de las utilidades. Estos requieren controles estrictos y datos precisos. Esta categoría, por ser la más importante, debe tener una especial atención, mayor inversión en recursos para ejercer controles de inventario frecuentes, ya que si se presenta una escasez podrán tener grandes pérdidas.
Entonces, normalmente si tú tienes un catálogo de 1000 productos, los 1000 productos no se van a vender igual, los 1000 productos no van a tener el mismo peso en cuanto a las utilidades que generan. Por eso siempre, normalmente, de los 1000 productos, el 20% de esos productos son los que te generan el 80% de la utilidad. Entonces, normalmente en este tipo de inventario, la categoría A es la que se lleva ese 20% de productos de tu catálogo para poder tenerlo controlado dentro del inventario. La categoría B son los que tienen importancia moderada, suponen un 30% del total de productos que no suele generar más del 20% de las ganancias y deben hacerse controles de inventario por una menor frecuencia que los de la categoría A. Y en la categoría C son los productos de menor importancia para la empresa y representan la mayor cantidad, pero son los que tienen los menores ingresos, son más del 50 de referencias, pero generan sobre el 5% de ganancias. El control de inventario puede ser esporádico, evitando escasez en esos productos, por lo que se debe hacer un análisis de esos productos. Entonces acá lo que nos están diciendo es como categoricen sus productos en su almacén de producto terminado. Entonces, ¿cuáles son los productos que ustedes van a categorizar como productos A, cuáles son B y cuáles son C? Y con eso usted va a poder tener unas estrategias diferenciales para cada grupo de productos. Entonces, para la categoría A, yo voy a hacer un inventario diario. Pero para la categoría B, voy a hacer un inventario cada 3 días. Y para el inventario C, voy a hacer un inventario cada semana y media. Porque es un producto que no se mueve mucho, que no tiene muchos cambios y que al final estoy gastando recursos en hacer un inventario que no me va a aportar muchos cambios. Entonces acá es lo que nos está hablando acá como de esta categorización, como nos decía acá, A, B y C nos está repitiendo lo mismo. Y la clasificación A, B, C se hace de acuerdo con las necesidades de la empresa y el tipo de productos que se ofrecen. Es por esto que no hay una clasificación estándar o definida. Cada organización analiza y adopta la priorización que más resultados le dé según sus requerimientos. Entonces yo estoy hablando de que lo estoy priorizando por ventas, ¿cierto? Por la que más utilidad me da. Pero de pronto hay una empresa que va a categorizarlo por, no sé, por tiempo porque son perecederos, entonces vamos a ver cuáles son los que yo ya hice hace más tiempo y esos son los que van a estar en la categoría A y los que yo tengo que impulsar hacia mover. O tengo una estrategia de mercadeo donde yo voy a impulsar tales productos, esos van a entrar dentro de la categoría A para poder hacer un control de su inventario mucho más estricto. Entonces, esto es un tipo o una herramienta para poder controlar inventarios. Vamos a ir un momento a nuestra guía, perdón, para ver nuestra evidencia. Entonces nos dice, de acuerdo con el sistema ABC de inventario, donde los productos se clasifican en categorías A, B y C, dependiendo de la relevancia que tengan, que pueden ser rotación, precios, ventas, tiempo de producción, vida útil, realice un informe donde defina los criterios de categorización para los productos de la empresa donde usted está desarrollando su proyecto, analizando y justificando la ubicación de los productos en cada categoría A, B o C. ¿Listo? De acuerdo con la empresa a la que hace parte para el desarrollo de su proyecto formativo, analice cuáles son los criterios de mayor importancia para la empresa, si la rotación, si son precios, si son ventas. Identifique cuáles son los productos que pertenecen a cada categoría de acuerdo con los criterios analizados. Entonces, categoría A van a representar el 20% de la totalidad, del total de la cantidad de inventarios, pero van a generar el 80% de las utilidades. Suponen un 30% los de la categoría B, productos que no suelen generar más del 20% de las ganancias. Y el C representa la mayor cantidad de personas que tienen menores ingresos, son más del 50%. Luego, analizar los criterios y categorizar los productos, determine las ventajas que existen al controlar las existencias, de acuerdo a la importancia y justificando esa categorización. Y pues esto lo debe realizar en un informe. Entonces, acá, ¿qué van a hacer en la evidencia? Con esa empresa en la que ustedes han investigado, que ya han ido como haciendo algunas de las evidencias, o si quieren pueden tomar otras, en realidad yo necesito que ustedes puedan como realizar su evidencia y acá lo que ustedes van a identificar es cuál es el catálogo de productos de esa empresa. Vamos a hablar de producto terminado, claro.
Entonces vamos a hablar del catálogo de productos de esa empresa y dónde va a categorizar los productos. Bueno, en la categoría A vamos a colocar, hablemos de ramo. La categoría A yo voy a colocar lo que es, no sé, el chocorramo, el gansito, la barrita, qué productos están en la categoría A y que deben tener un mayor control por su rotación, ¿cierto? Yo me voy a fijar por rotación. En el B yo voy a colocar tal producto y en el C voy a colocar tal y tal producto y esta va a ser esa categorización que yo voy a hacer y lo van a identificar de acuerdo a que, no, yo lo voy a hacer de acuerdo a precio o lo voy a hacer de acuerdo a rotación o lo voy a hacer de acuerdo a vida útil, ¿cierto? Entonces acá lo que queremos en el ejercicio es que ustedes identifiquen el catálogo de producto terminado de la empresa que están trabajando y con esa empresa, con ese catálogo van a categorizar los productos entre categoría A, B y C y van a identificar por qué lo organizaron así, si fue por rotación, si fue por vida útil, si fue por precio, si fue por utilidades, identificar por qué lo van a categorizar dentro de una categoría específica y luego de que lo distribuyan allí, van a identificar o van a hacer una conclusión donde ustedes identifiquen y determinen cuáles son las ventajas que existen, controlar las existencias de acuerdo a la importancia. ¿Qué ventajas existen en ello? ¿Cierto? ¿Qué ventajas existen en no generar la misma frecuencia y el mismo desgaste de control de inventarios para una unidad de una categoría C que de una categoría A? Porque es importante tener esa diferenciación. ¿Qué aporte le da esa diferenciación a la gestión y al control de inventarios y a la eficiencia del equipo de control de inventarios? Entonces, eso es lo que se debe hacer en esta evidencia. No sé si tengan allí alguna duda o pregunta. Jonathan. ¿Me escucha, profesora? Sí, señor. Gracias. Me disculpa, el informe, ¿cuántas hojas más o menos debe hacerse? A ver, el informe debe tener mínimo, no sé, mínimo 2 hojas, ¿cierto? Donde podemos empezar el informe, obviamente debe tener su portada, después vamos a empezar el informe volviendo a hacer una pequeña reseña de la empresa, qué hace la empresa, a qué se dedica la empresa, luego van a colocar cuáles son los productos que tiene la empresa, que son los que vamos a categorizar. Luego vamos a poner la categorización de esos productos, si van a estar en A, B o C. Y por último, habrá una conclusión, que son lo de las ventajas que les estoy hablando. Entonces, mínimo de tener 2. Máximo ya lo que ustedes consideren, pero mínimo 2. Gracias, profesora. Listo. ¿Alguna otra duda o pregunta, chicos, sobre control de inventarios? Igual ese tema lo vamos a seguir viendo, pero pues por ahora esta sería la evidencia para el día de hoy. Entonces, ¿para cuándo sería de la evidencia? Ya te comento para cuándo sería. Listo. Esta evidencia está hasta el 30 de julio. ¿Listo? Ya esta noche queda habilitada y queda hasta el 30 de julio. Listo, profe, no entendí. Lo último se debe decir por qué cada producto se categoriza. Sí, ustedes deben categorizar sus productos, ¿cierto? Ustedes van a decir, como yo decía, chocorramo para mí está en la A y en la C va a estar, no sé, platanito ramo, digamos. Entonces, yo voy a tener que decir dentro del párrafo de abajo como una conclusión, indicando cuál fue el criterio que utilicé para categorizar, porque yo pude haber utilizado un criterio de vida útil, lo que menos me dura, o yo puedo poner un criterio de rotación, que es lo que más me rota, o yo puedo poner un criterio de
de precio, lo que vendo más caro, independiente de que sea lo que más rote, ¿cierto? Entonces, es simplemente como hacer un pequeño énfasis indicando de por qué lo están categorizando de esa manera, si es por precio, si es por rotación, si es por vida útil, ¿listo? Como identificar por qué lo están categorizando así. No es por cada producto, sino como en general, por qué hicieron la categorización de esa manera. ¿Listo? Bueno, creo que eso sería la clase por el día de hoy. Muchas gracias, chicos, por la asistencia. Y la grabación queda cargada en el transcurso del día de mañana. ¿Listo? Entonces, que pasen una muy buena noche y estamos entonces en contacto. Muchas gracias, profesora. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Gracias.